generoso. Las declaraciones sobre el impacto en la víctima que he escuchado hoy y que estaban adjuntas al informe de investigación previa a la sentencia cuentan una historia diferente. El trabajo del tribunal es intentar equilibrar esas versiones del señor Warner y elaborar una sentencia que sea proporcional a él y al delito que ha cometido. Obviamente, el asesinato está entre los delitos más graves con los que tratamos y la mayoría diría que es el delito más grave. Y con justa razón por el alcance de la pérdida que en este caso es inmensa. Suponiendo que la señorita Warner tenía una esperanza de vida promedio, le robaron aproximadamente 29 años de vida. Pero no son solo los 29 años que le fueron robados por este acto. Lo que el tribunal considera al dictar una sentencia es el impacto de esos 29 años que les fueron arrebatados a los hijos e hijas que ya no tienen madre. 29 años que les fueron arrebatados a los nietos que ya no tenían abuela. En algunos casos nunca llegarán a conocer a su abuela. 29 años de hermano o hermana que ya no tiene hermana. 29 años arrebatados a tías, tíos y primos, sobrinas, sobrinos. Y 29 años arrebatados a amigos, de los cuales parecía haber muchos. De particular impacto son los 29 años que le quitaron a la hija que usted tuvo con la señora Warner a una edad tan tierna e impresionable. Por respeto a su privacidad, no detallaré los impactos que esta tragedia le ha impuesto y de los cuales estoy al tanto. Basta con decir que he leído la carta del Dr. Henry y lo tengo muy presente al determinar una sentencia que se ajuste al delito y al delincuente. Una sentencia que sea afortunada. La manipulación de esa relación que la hicieron dudar del amor de su madre hacia ella es un daño inconcebible que ningún número en una hoja de evaluación de variables del delito podría representar adecuadamente. Hubo varias declaraciones en las cartas que recibí sobre cerrar el capítulo, comenzar la sanación y seguir adelante después de esta tragedia. Desafortunadamente, esta es una de esas tragedias en las que el capítulo no siempre se cierra. Como dijo el señor Bajaki hoy temprano, algunos nunca se recuperarán de las lesiones y el daño psicológico que han experimentado como resultado de estos delitos. El tribunal está obligado a imponer penas concurrentes, es decir, que se cumplen al mismo tiempo, a menos que exista un fundamento legal para imponer una sentencia consecutiva. La ley sobre manipulación de pruebas, en este caso, MCL 750.483, establece que el tribunal puede o tiene la discreción de ordenar una sentencia consecutiva, en este caso, para ese cargo,
y cuando considero si es apropiado que el tribunal ejerza su discreción al ordenar una sentencia concurrente o consecutiva, primero pienso en qué constituye manipulación de pruebas o qué puede constituir manipulación de pruebas, y eso abarca una amplia gama de acciones. La manipulación de pruebas en algunos casos podría significar triturar un documento o tirar drogas por el inodoro o cualquier cosa que se haga, por pequeña que sea, para ocultar la evidencia de un delito. En este caso, el señor Warner soldó el cuerpo fallecido de su esposa dentro de un tanque de fertilizante donde permaneció por más de 3 años. Así que al considerar ese espectro, estamos en el extremo más atroz de las conductas que podrían constituir manipulación de pruebas. También veo el grave sufrimiento emocional que fue causado por esa manipulación de pruebas. Aunque el OB4 se puntúa para este delito, no toma suficientemente en cuenta el alcance o la intensidad de los impactos psicológicos del delito. En este caso, los seres queridos y amigos de la señora Warner fueron privados por más de 3 años de la oportunidad de procesar adecuadamente y llorar su pérdida. En cambio, hicieron todo lo posible por buscarla, aferrándose a una pequeña esperanza de que aún pudiera estar viva. Todo ese tiempo, ella estuvo sellada en esa tumba y abandonada en el granero, hecho del cual el señor Warner estaba al tanto y tenía la capacidad de terminar con ese sufrimiento en cualquier momento. Y eligió no hacerlo. Aunque ciertamente no. Tan significativo como eso, también observo los recursos públicos y privados que se requirieron para descubrir el delito como resultado de la manipulación que ocurrió. De nuevo, su cuerpo estuvo oculto por más de 3 años. Durante ese tiempo, una enorme cantidad de recursos públicos y privados fueron desplegados en un esfuerzo por encontrarla. Aparentemente, una cantidad interminable de búsquedas en varias propiedades en diferentes ubicaciones. Todo lo cual no habría sido necesario si no fuera por un cargo de manipulación. Y entonces, al considerar esos factores, creo que es muy apropiado que haya una sentencia consecutiva, se imponga en lugar de una sentencia concurrente. Si no se impusiera una sentencia consecutiva bajo estas circunstancias, no sé cuándo sería apropiado. Y por esas razones, sí creo que la sentencia en el extremo superior de las pautas es apropiada y que el cargo de manipulación se cumpla de manera consecutiva al cargo de asesinato. Por lo tanto, será la sentencia de este tribunal que el señor Warner cumpla 375 meses, 31.25 años hasta 60 años en el Departamento de Correcciones. Tiene un crédito de 898 días cumplidos. Con respecto al cargo de asesinato, debe pagar una cuota de $130 para las víctimas del delito, una cuota de ADN de $60 y un costo estatal de $136.
Con respecto al cargo de manipulación, es la sentencia de la Corte que cumpla un periodo de 17 meses a 10 años en el Departamento de Correcciones de Michigan. No hay crédito por el tiempo cumplido en ese cargo y esa sentencia se cumplirá de manera consecutiva a la sentencia por el cargo de asesinato. Usted tiene el derecho, señor Warner, de solicitar una apelación de su condena y de su sentencia, así como de solicitar la designación de un abogado que le ayude con eso. El alguacil le va a entregar 3 copias del formulario de notificación de su derecho a la revisión en apelación y de solicitud de designación de abogado. Le va a pedir que firme la copia superior de ese formulario y la devuelva al alguacil. Eso simplemente indica que usted recibió sus copias de esos formularios. Vamos a sentarnos. Debe quedar constancia en el acta de que tengo una copia firmada del aviso de derechos para el señor Warner y la estoy colocando en el expediente. Señor Warner, si desea solicitar una apelación y pedir que se le asigne un abogado para ayudarle con eso, nuevamente debe llenar la parte restante de ese formulario y enviarlo por correo a la dirección que aparece en el formulario dentro de los próximos 42 días. O si sabe que quiere llenar eso ahora, le daremos la oportunidad de hacerlo y devolverlo al tribunal antes de que se retire del juzgado esta mañana. ¿Hay algo más que debamos tratar en el acta esta mañana? De lo contrario, permítame asegurarle. No, gracias, su señoría. No, gracias, su señoría. Gracias. El tribunal entrará en receso, todos de pie. Podemos dejar ese fragmento. Sí, por eso no lo dejé cerrar solo con la pregunta. Solo avísame, pero acaba de eliminarse. Gracias.